Ok, vamos a continuar con la serie que comencé hace 2 semanas y este es el tema número 3. Así es que vamos a continuar con esa serie del pecado en nosotros o el pecado que mora en nosotros. Vamos a Génesis, hermanos. Génesis capítulo 6, verso 11 y 12. Gloria al Señor. Génesis 6, 11 y 12. Lo tiene conmigo, iglesia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y se corrompió, léalo. Se corrompió la tierra delante de Dios. Y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Qué trágica situación miró el Señor, ¿verdad, hermanos? Trágica. El tema en esta mañana es el pecado nos corrompe. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos, porque nos permite, Señor, reunirnos para adorar tu nombre, para exaltarte y también, Señor, para escuchar tu palabra. Habla a nuestros corazones, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda bendecir nuestras vidas para, Señor, conocer tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu pueda hablar y ministrar al corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas y jóvenes que están aquí reunidos en esta mañana. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén y amén. Tomen su asiento, hermano. El pecado nos corrompe es el tema en esta mañana. Y quiero hablarles, ¿verdad? Como les he estado hablando durante varias semanas, esta es la segunda, la tercera, para que, mejor dicho, cómo el pecado, hermano, sigue siendo parte de nosotros como seres humanos. Como les decía la semana pasada, la semana antepasada, tenemos a Cristo en nuestros corazones, hemos creído en Cristo. ¿Cuándo dicen amén? Si usted no ha creído en Cristo, necesita creer en Cristo para recibir vida eterna. Pero si usted está en Cristo, aunque sea un cristiano, un creyente fiel y diga, Señor, yo te amo con todo mi corazón, aún así hay pecado en nosotros, aún en nuestras vidas, y no lo llamemos errores, no lo llamemos faltas, no lo llamemos debilidades, porque muchas veces somos buenos para pintar nuestras maldades y nuestras fechorías. Debe ser una cosa, Dios lo llama siempre pecado. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Dios no lo llama de ninguna otra manera más que pecado. Y vemos en este pasaje, hermano, cómo la tierra se corrompió. Usted mira este pasaje, dice la Biblia, la palabra predominante en estos versos que tomé es la palabra corrupción, de una palabra hebrea que significa decaer, arruinarse. Se refiere a la descomposición física de los cuerpos muertos, así como las inclinaciones pecaminosas, hábitos o prácticas que arruinan la vida del hombre, hermano. Así es que eso significa la corrupción. La corrupción es básicamente la descomposición física y espiritual de la persona. Lógico, vemos que Dios miraba la corrupción espiritual que la tierra estaba, y esa corrupción conlleva a la violencia. Fíjese cómo dice ahí en el pasaje, en el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena ¿de qué? De violencia. Porque la corrupción lleva a la violencia. Rápidamente, usted se fija, hermano, y disculpe que lo diga, pero siempre van a ser un ejemplo de cómo la situación está. ¿Usted se fija cómo está nuestro país, México y toda Latinoamérica? Llena de violencia. Hermanos, ¿sí miran? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué está llena de violencia? Por la corrupción. La corrupción lleva a la violencia. Entre más corrupto es el país, más violento se convierte, más violento es. Pero debes una cosa, nosotros como seres humanos tenemos que mirar que la corrupción es a nivel mundial, general. En Estados Unidos también hay mucha violencia de parte de muchas gentes, hermano, porque se corrompen en un sentido espiritual. Entonces vemos después de este pasaje, cuando los niveles de corrupción subieron,
Y cuando los niveles de violencia subieron, hermano, en el siguiente capítulo de Génesis, Dios manda un diluvio. Al parecer Dios no quiso batallar ni lidiar más con la violencia ni con la corrupción humana. Hermano, simple y sencillamente mandó un diluvio y quitó, desapareció a la humanidad de la faz de la tierra. ¿Usted se imagina, iglesia, que cuando Noé y su esposa y sus hijos bajan del arca que hicieron? Imagínense que ellos eran los únicos humanos sobre la faz de la tierra, hermanos. Eso debe haber sido algo, no sé, ¿qué sensación habrá sentido Noé de ver hacia todos los lados y no ver nada? Porque pues la mayoría de los cuerpos quedaron sepultados por los aludes de tierra, de lodo, las montañas se desgajaron, todo quedó cubierto, que lógicamente en aquellos tiempos no era una generación como hoy en día, pero toda la gente que existió dejó de existir en ese momento, y solamente al abrir Noé la puerta, bajó con todos los animales que obedecieron al Señor. Porque Dios mira que cuando el hombre se corrompe y cuando el hombre se violenta más, Dios, al parecer, yo siempre lo he mirado así, que Dios no soporta la soberbia del hombre, porque la corrupción y la violencia es soberbia del hombre. Y Dios no lidia con eso. En otras palabras, nadie se puede poner violento y arrogante contra el Señor. Dice en el verso 12, dice: y miró el Señor que la tierra toda se había corrompido y toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ahora, hermano, ¿ha mejorado la humanidad después de la caída del ser humano? ¿Ha mejorado la humanidad desde la cruz en adelante? Quiero que entienda esto. Lo único que ha mejorado desde la cruz hacia acá ha sido la iglesia de Cristo. Pero de ahí en adelante la humanidad sin Cristo se corrompe y se corrompe más. Y como siempre lo he dicho, hermano, el mundo es como un muerto. Usted mira si usted pasa por la calle y ve a un animal que está ahí muerto y pase dentro de una semana, usted va a ver a ese animal, ¿cómo lo va a mirar? Más corrompido, más deteriorado. ¿Sí o no, iglesia? Es lo que pasa con el ser humano, es lo que pasa con el mundo. El mundo se corrompe más y más y más y más y más. Entonces, Cristo es la única solución para que nosotros no nos corrompamos. Quiero que entienda esto. Usted y yo, el Señor, a través de su gracia, de su palabra, de su Espíritu, ha frenado la corrupción de nuestra humanidad. Pone un freno absoluto para que no corramos detrás de ese camino de corrupción, hermano, que el hombre corre. Porque ganas no nos faltan, ¿sí o no, iglesia? ¿O no? Si, dígame una cosa, ¿a poco usted no ha sentido la invitación del pecado constantemente? ¿No siente la invitación del pecado? ¿A qué nos invita el pecado? A corrompernos. Si el Señor no estuviera en nosotros y siguiéramos ese pecado, nuestras personas, nuestros seres humanos, nosotros como humanidad, estuviéramos como vemos al vecino, como vemos al compadre, como vemos a la familia, así estuviéramos nosotros. Pero ha sido la gracia de Dios que ha venido a nuestras vidas y ha frenado nuestra corrupción. Entonces ahora en Cristo, hermano, lo único que ha mejorado sobre la tierra ha sido los hijos de Dios, la cristiandad, el cristianismo. De ahí en adelante todo lo que está fuera del cristianismo es corrupto. Por eso les he dicho, esta mañana precisamente alguien me decía, me comentaba algo, y yo se lo he dicho siempre. Cuando usted escucha la opinión de alguien que no conoce a Dios, esas opiniones no sirven, no valen. Yo las tengo a un cero a la izquierda, son para mí. Que el fulano dijo, que sultano dijo, que mengano, ¿sabes qué? Tus opiniones son cero. ¿Por qué? Porque nacen de un corazón corrompido. La Biblia nos enseña que los juicios correctos se hacen entre los hijos de Dios porque tenemos al Señor entre nosotros. ¿Sí se recuerdan que la Biblia nos dice que cuando haya problemas entre nosotros no los llevemos a la justicia? Sino que los aleguemos entre nosotros, ¿sí o no, hermanos? Pero me debe $3,000. Venga para acá, hermano.
Usted le debe a fulano, tiene que pagárselo. Los juicios son entre nosotros porque nosotros tenemos la sabiduría y el conocimiento de Dios. El impío no. El impío no. Porque el impío tiene una corrupción acelerada en su corazón y en su alma. Así es que eso es importante que lo entendamos. Punto número 1, la corrupción del pecado. La corrupción del pecado pone al hombre en lo más bajo. La corrupción del pecado pone al hombre en lo más bajo. Claro. Porque ¿qué puede haber más abajo que un muerto? ¿Qué puede haber más abajo que un cuerpo descompuesto lleno de gusanos? ¿Qué puede haber más abajo que eso? La corrupción lleva hacia eso. Génesis 2, ahí mismo en el capítulo 2, en el verso 6. Mire, ahí en ese mismo capítulo, verso 6, pero de Génesis 6, en verso 12 dice, y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Sobre la tierra. Vemos, hermano, que el hombre corrupto lleva a caminos más corruptos. Entonces, la corrupción en el humano lo pone en el estado más bajo. Más bajo. ¿Cuántos dan gracias al Señor que usted está en Cristo, hermanos? Y mire que cuando uno mira a la iglesia y cuando uno mira al cristianismo, uno mira ciertas corrupciones en los cristianos. Yo las observo, las miro. Cuando usted no pone atención a la palabra de Dios y hace la palabra de Dios a un lado, es parte de su corrupción. Eso es parte de su corrupción. Y eso es algo que yo tengo que estar al pendiente para tratar de decirle, hermano, despierte del sueño, del letargo en que está. Y ponga la palabra de Dios en su corazón, porque la palabra de Dios es el anticorrosivo en nuestras vidas. Continuó, la corrupción del pecado nos evita conocer a Dios. La corrupción del pecado nos evita conocer a Dios. Salmo 14, verso 1. Una de las cosas que usted va a ver aquí, hermano, en mis predicaciones son muchos pasajes bíblicos. Pero no se moleste o no se desespere. Pero vamos a ver muchos pasajes bíblicos siempre durante las enseñanzas. Salmo 14, verso 1 al 3 dice el necio en su corazón, ¿qué? No hay Dios. ¿Por qué? Se han corrompido. Fíjese, usa la misma palabra hebrea, sahat. La palabra hebrea, se han corrompido, dice. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había uno entendido que buscara a Dios. El 3, todos, dígalo conmigo, todos. ¿Cuántos son todos? Todos. Todos se desviaron a una, se han corrompido. Dice, no hay quien haga lo bueno. ¿Cuántos? Ni siquiera uno. Esta porción se repite en Romanos capítulo 9. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno. ¿Por qué? La corrupción. El pecado corrompe al ser humano. El pecado es una corrupción, hermano, que hace que el hombre se aguzane, se pudra cada vez más. Vamos a ver, quiero rápidamente ese salmo. Nos dice necios. Ahí nos dice necios, dice el necio en su corazón. Nos dice necios, la corrupción es locura, es necedad. La palabra necio significa locos, villanos, perversos, insensatos. Eso es lo que significa una persona necia. Nos dice abominables, que significa detestables, nauseabundos. Eso significa algo abominable, es algo que huele mal. ¿Alguna vez usted ha olido un muerto, hermanos? Bueno, ¿o algo muerto? ¿Verdad que huele mal? Eso es lo que hace la corrupción delante de Dios. Huele mal la corrupción del humano. Nos dice que no hacemos nada bien. Todo lo que hacemos lo contaminamos con el pecado. También nos dice tontos porque no entendemos. Esa es una gran verdad. El ser humano no entiende, no comprende, como te decía la semana pasada, pone una luz frente a sus ojos y simplemente no mira, no entiende el evangelio. Nos llama desviados.
como los cometas o los meteoritos que pasan hacia el infinito y jamás vuelven. Se han desviado, dice el Señor. Nos dice que no tenemos capacidad de hacer lo bueno. Se refiere a la capacidad de obedecerlo, a sujetarnos a Él. Y finalmente nos dice que no hay ni siquiera uno. Y eso es muy desalentador, porque Dios mirando a la tierra, Él buscando a uno que hiciera lo bueno, no encuentra a ni uno. Por eso antes de que Dios decidiera a quitar y borrar a la humanidad de la faz de la tierra, dice la Biblia que buscó y miró, halló gracia en Noé. Ahora, ¿usted cree que Noé era excepto de corrupción? No. Pero Dios extendió su gracia hacia él. Dijo, por pura gracia te voy a tomar para que seas mi siervo. Esa es la realidad de ese pasaje. Y continúa adelante. La corrupción se hereda de generación a generación. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué su hijo es desobediente? Hermanos, ¿se han preguntado por qué sus hijos son desobedientes? A veces rebeldes. ¿No son rebeldes a veces los hijos? ¿No a veces hacen cosas que nosotros nunca les enseñamos? ¿Nunca se ha sorprendido? Es que ha dicho, oye, ¿tú de dónde sacaste lo fumador si nunca me has visto a mí fumar? ¿De dónde te salió el gusto por tomar? Si nunca me has visto tomar. ¿Usted ha visto que los hijos, por qué? Porque heredan la corrupción. Y usted dirá, ¿de quién? De nosotros. De nosotros, dice Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. Fíjese, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Mis amados hermanos, la maldad y la corrupción se hereda. ¿Verdad que cuando nosotros recibimos a un baby nuevo en la familia, verdad que nos llenamos de alegría y de gusto, hermanos? Nos consterna el baby nuevo, la baby nueva que acaba de nacer. Pero déjeme decir una cosa, un día lo dije y vuelvo a decir, ¿alguna vez usted ha dicho, gracias Señor por este hijo corrupto que me has dado? No, ¿verdad? Pero déjeme decir una cosa, ¿verdad que todos pensamos que son una grande bendición los babies? Pero ya cuando tienen 15, 16, 17 años empiezas a ver que empiezas a sufrir las buenas nuevas, ¿no, hermanos? Empiezas a saber cuando tu hijo se sale por la ventana, o tu hijo no viene o no regresa, o las hijas de repente salen mal. Déjame decir una cosa, todo eso nos viene a recordar, wow, oye, pero ¿a qué horas? ¿Cuándo, Señor, pasó esto? Es una cosa, escúcheme esto, iglesia, escúcheme esto. Póngame atención en esto. Nunca se culpe por el camino y la vida de sus hijos, a menos que usted sea mal ejemplo. Pero si usted es un hijo de Dios, si usted es un cristiano y siempre ha dado la medida como hijo de Dios, no se culpe de la corrupción de sus hijos, porque la corrupción es individual en cada ser humano. ¿Me explico? Pero es parte de la herencia que hemos venido trayendo desde Adán y Eva. En otras palabras, yo nací muerto espiritual, mi hijo nació muerto espiritual, no tanto por mí, sino por la herencia que nos dio Adán y Eva. En ellos morimos todos. Así es que, déjame decir una cosa, usted preocúpese como padre de dar un ejemplo de su vida en Cristo Jesús, que lo vean su hijo siempre orar, nunca escuchen malas palabras de usted, nunca lo vean tomado, nunca lo vean maltratar a su esposa, a su madre de ellos, jamás los escuchen a ustedes que mienten, no, dicen allá en nuestro querido México, querido, lindo y patriótico, que el que no tranza no avanza. Y eso se ha hecho un verbo, se ha hecho parte de la cultura folclórica de una generación de corruptos. Y eso es lamentable. Nunca le diga a su hijo, hijo, miente para que avances. Hijo, haz trampa para que avances. Nunca. Pero mientras usted sea un ejemplo en su vida y sus hijos tomen malos caminos, ¿sabes qué, mi hijo? Quiero decirte una cosa, hija mía, de mi alma y de mi corazón. Tú un día, la Biblia dice, alégrate, joven en tu juventud,
Pero ten en cuenta que de todo lo que hagas tú en esta vida vas a dar cuentas un día a tu Creador. Así es que, pero que nunca digan nuestros hijos, les he dicho muchas veces, que nunca digan nuestros hijos, yo aprendí esto de mi papá, de mi mamá. No. Nunca lo miraste en mí. Lo seguiste de tus amigos y de la corrupción que hay en ti. Pero vemos que esa corrupción, hermano, ha sido la herencia de nuestros padres Adán y Eva. Continúa adelante. El Señor siempre, como decía la semana pasada, apartará su rostro de la corrupción de los hombres. Siempre apartará su rostro de la corrupción de los hombres. Deuteronomio capítulo 32, verso 20, dice y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Esconderé de ellos mi rostro y veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Esconderé de ellos mi rostro. ¿Verdad que hoy en día Dios ya no abre la tierra para que se vayan vivos al Seol, hermanos? ¿Se recuerdan las historias del Antiguo Testamento? Como cuando Dios se llenaba de ira, abría la tierra y descendían vivos al Seol, ¿se recuerdan? Hacía caer fuego del cielo y los consumía. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Y usted dirá, ¿y dónde está la ira de Dios hoy en día? La ira de Dios se manifiesta cuando Él esconde su rostro del humano, cuando Él oculta su rostro del humano. Ahora usted dirá, pero ¿cómo entonces, señor pastor, cómo Dios va a escuchar a mi abuelita? Mi abuelita dice que ora a Dios. Mi tío, mi compadre, mi amigo, todos dicen que oran a Dios. Déjame decir una cosa, iglesia. El ser humano pretende que busca a Dios cuando lo necesita. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Y van a pedirle ayuda a Dios, ¿sí o no? ¿Tiene problemas en la cárcel? Y van a pedirle ayuda a Dios, ¿sí o no, iglesia? Vino a escuchar a los hermanos. ¿Tienen problemas de salud? Y van a pedirle ayuda a Dios. Pero esas oraciones Dios no las escucha. ¿Sabe cuál es la oración que Dios escucha? La de Señor, perdóname porque soy un pecador. He fallado contra ti. La primera oración que Dios escucha del ser humano y la única que Dios va a escuchar del impío es la oración de arrepentimiento. Así que cuando tú le dices a la mamá, al papá que están sufriendo, ora a Dios, pídele a Dios. Déjame decir una cosa, estás teológicamente equivocado. Primero que se arrepientan, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las cosas van a venir por añadidura, ¿sí o no, iglesia? Pero somos tan malos teólogos, somos tan malos eruditos en la Biblia, que les damos al contrario las cosas. Les enseñamos al contrario las cosas. No, busquen a Dios y vivirán. Busquen al Señor y serán perdonados sus pecados. Y después de ahí, si a Dios le place y es su voluntad, Dios hará todas las otras cosas. Bendiciones y maravillas vendrán a nuestras vidas. Pero el Señor aparta su rostro del corrupto. Punto número 2. Efectos de la corrupción humana. Efectos de la corrupción humana, hermanos. Dios miró y miró que toda la tierra se había corrompido. Por tanto, la corrupción degenera todas las áreas del humano. Y no solamente lo espiritual. Todo el ser humano se degenera en esa corrupción. ¿Qué son estos efectos de la corrupción humana? La semana pasada también les daba una lista, pero hoy quiero darles otra lista de los efectos que hace la corrupción humana. Primero, el humano en su corrupción piensa que Dios no ve. Piensa que Dios no ve. Dice Ezequiel 9:9. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad. Porque han dicho, ¿ha abandonado Jehová la tierra? ¿Y Jehová qué? Pregunto, ¿será eso posible? ¿Pero sabe por qué decían eso? Por corruptos. Porque se habían corrompido. Ahora, ¿quién? Israel, el pueblo judío.
El pueblo que era la nación escogida por Dios se había corrompido. El Señor no ve. Pregunto, una pregunta, iglesia. ¿A poco no hoy en día hay mucha gente dentro de las iglesias que viven como que Dios no ve? Que viven como que si Dios no mirara. No. Dios sigue mirando. Sigue observando a la humanidad. Sigue observando nuestros caminos. El Señor los mira. Pero cuando una persona dice, al cabo Dios no me ve, porque hay personas que piensan que esconderse de los hermanos es esconderse de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué tiene de malo? Al cabo aquí no está tu pastor. Pero está Dios. ¿Qué tiene de malo? Al cabo aquí no está ni tu esposa ni tu esposo. ¿Qué tiene de malo? Pero Dios mira. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Cuando una persona piensa que Dios no ve, es porque la corrupción de su persona está grave. Está grave. 2, segundo efecto. El humano no detiene su camino de corrupción. No lo detiene. Dice Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte, son las palabras de Moisés, ciertamente, fíjese lo que Moisés ya estaba mirando. Ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra. ¿De qué, hermanos? Pregunto, hermanos, ¿usted cree que Moisés calificaría en los tiempos de hoy como un predicador motivacional? ¿Cuál es el mensaje motivacional de hoy en día? Yo veo cielos abiertos sobre tu vida. Yo veo grandes bendiciones que vienen el día de mañana. ¿Sí o no, hermanos? Este 2020 será el día de la grande cosecha, ¿sí o no? Este 2020 expande tus tiendas porque grandes bendiciones vienen a tu vida. El mensaje de hoy es un mensaje motivacional que de hecho al escuchar hoy en día un mensaje así nos causa tristeza. ¿Sabes por qué? Porque desbarata nuestro reino. Desbarata nuestros castillos que nos hacemos en el aire. Todo me irá bien. Todo me va a caminar bien. Debo decirte una cosa, no siempre es así, hermanos. Los hijos de Dios también pasan pruebas y luchas, muerte, hambre, tristeza, soledad, depresión. ¿Sí? De nada sirve esconderlo detrás de un pensamiento positivista. Porque Dios no nos dice sé positivo, Dios nos dice tengan fe. Escúchame, Dios no dice piensa correctamente, Dios no dice piensa positivamente, Dios dice tengan fe. Yo he vencido al mundo, ustedes también. Tengan fe. Y la fe lo que debe hacer atravesar toda tempestad, toda lucha, toda desgracia en tu vida, toda desgracia en tu vida. Toda desgracia en tu vida. Porque yo con mis ojos he mirado a cristianos pasar por desgracias. Pero la fe te mantiene con el rumbo firme hacia el norte, hacia Cristo Jesús. Pero el camino del humano corrupto no se detiene, hermanos. Por eso les decía al principio, Dios pone un freno en nuestras vidas. Dios frena nuestra corrupción con su palabra. Cada vez que tú vienes aquí y escuchas la palabra de Dios, escúchame, ponme atención en esto. Cuando tú vienes a escuchar la palabra de Dios, el día de mañana que viene el tentador, ¿sabe lo que hace el Señor? Te recuerda lo que se te dijo hoy. Y esa palabra hace que no te deslices detrás del pecado. ¿Me estoy explicando, iglesia? La palabra es el freno que pone a nuestra vida. Señor, ¿qué dijo David? En mis corazones he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti, Padre mío. Pero hay gente que son desobligados, que son irresponsables. Ahora, no quiero decir que nada más aquí en la iglesia. Me refiero en el sentido de que la palabra de Dios todos los días, por eso debemos de guardarla en nuestro corazón. Cada día, porque ella es el freno que detiene nuestra corrupción.
Una vez más, vemos esta humanidad cómo se ha corrompido a un grado tan devastador. ¿Cuántos aquí son? ¿Cuántos aquí son de México? ¿Habrá un mexicano aquí entre nosotros? Nada más 3. Levanten la mano los mexicanos. ¿Cuántos aquí son de El Salvador? ¿El Salvador? ¿Es El Salvador? ¿De Guatemala? ¿De Brasil? ¿No? ¿De Francia? Bueno, es que algunos parecen de Francia, no sé, puede ser. Pero escúcheme, iglesia. Pero escúcheme. Hace 30 años, yo soy mexicano, pero hace 30 años, en la ciudad donde yo vivo, donde nací, donde crecí, mataban a alguien, salía en el periódico La Alarma y todo el mundo nos alarmábamos, así se llamaba el periódico, La Alarma. Y todo el mundo nos alarmábamos, lo mataron. Pero hoy en día, ya nada más abre para ver las estadísticas. ¿Cuántos cayeron hoy? 50. Estuvo mejor que ayer mataron 55. Se ha hecho tan normal asesinar gente, ¿sí o no, hermanos? Por la corrupción, porque el hombre no se detiene. El hombre no se detiene. El ser humano no se detiene. Hace 40 años, hace 20 años, hace 30 años. Pregunto, ¿el homosexualismo era una vergüenza, no? ¿Sí o no, hermanos? No, es gay. No, qué vergüenza. Pero hoy en día, los homosexuales es un orgullo. Pregunto, ¿no es una desgracia? ¿Por qué? Porque la corrupción no se detiene, hermanos. El corrupto no se detiene. ¿Cuántos miran que el camino del corrupto es corromperse más cada vez? Por eso Cristo en tu vida, su palabra en tu vida es lo que detiene esa corrupción a esas escalas. Continúa adelante. La corrupción, otro efecto, la corrupción nos lleva a negar la verdad. 1 Timoteo 6:5. Primera Timoteo 6:5 dice: disputas necias o peleas, discusiones necias de hombres corruptos. ¿Corruptos de qué, hermanos? De entendimiento. Ahora, esa corrupción del entendimiento, dice ahí mismo, y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Ahora, ¿cuál es el consejo de Pablo? ¿Qué dice? Apártate de los tales. Pero aquí hay un punto muy importante, iglesia. Para que tú te puedas apartar de los que han corrompido su camino, tú necesitas tener una vida espiritual más óptima. Pregunto, ¿no hay falsos maestros hoy en día dentro del cristianismo? Hermanos, ¿no hay falsos profetas? ¿No hay falsos apóstoles? La pregunta es, ¿por qué muchos lo siguen? ¿Saben por qué muchos lo siguen? Porque están iguales de corruptos que ellos. Pero si a ti el Señor te ha rescatado y te ha dado su palabra en tu alma, tú no vas a seguir la corrupción de estos hombres privados de la verdad, corruptos de entendimiento. No los vas a seguir. ¿Sabes por qué? Porque tu vida espiritual es óptima. En otras palabras, hablando en un sentido más entendido, no estás tan corrompido como ellos. No has llegado ni has caído por la gracia de Dios en una corrupción tal, mi amado hermano. Y eso es algo que nosotros debemos de darle gracias a nuestro Dios. El cristiano, es algo que he dicho también muchas veces, el cristiano en el momento que cree, el Espíritu Santo vino a su vida. La Biblia lo dice claramente, que en el momento de oír el mensaje de salvación, el Espíritu de Dios vino a tu vida y te selló. Jesús dijo que el Espíritu de Dios te guiará a toda ¿qué? A toda verdad. Dice ahí que los que se han corrompido, la verdad no la tienen. Están corruptos en la verdad. Están impedidos, dice ahí privados. Privados significa que no tienen acceso a ella.
Pero un hijo de Dios no solamente debe decir yo tengo a Cristo que es la verdad. Un hijo de Dios debe de anhelar, buscar la verdad de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque ese es el impulso espiritual del Espíritu de Dios en su vida. Así es que esa es una verdad que debes de guardar, porque si tú dices, es que yo no tengo al Espíritu Santo, mira, si en algo te sirve la rectificación de la teología, quiero que entiendas que en el momento que tú creíste en Cristo como Señor y Salvador, a ver, echa memoria, a ver, echa a andar tu memoria, olvídate ahorita de las hamburguesas y del Taco Bell, olvídate de esos, del McDonald's, ven aquí conmigo, echa memoria, ¿cuándo fue cuando tú dijiste, Señor, yo creo en ti como mi Señor y Salvador? ¿Te recuerdas? A ver, otra vez, ¿te recuerdas cuando tú dijiste, yo creo en ti, Señor? ¿Oíste el mensaje de salvación? ¿Oíste el mensaje del Evangelio? Y tú dijiste, Señor, yo creo en ti como mi Señor y Salvador. ¿Te recuerdas? En ese momento el Espíritu Santo vino a tu vida. Y dijo Jesús, y Él estará con vosotros para siempre. Para siempre. Así es que si te han enseñado, no, es que yo no he sido bautizado con el Espíritu Santo, eso es una falsa teología. Cuando tú creíste, el Espíritu de Dios vino a tu vida y por eso, por cuanto el Espíritu de Dios está en tu vida, por eso estás aquí. Y por eso has seguido a Cristo Jesús. ¿Cuántos años tienes de cristiano? ¿5, 6, 10, 15, 20? ¿Cuántos años tienes de cristiano? Echa memoria. ¿Sabes por qué has permanecido todo este tiempo? Por el Espíritu de Dios. No ha sido por tu fuerza ni porque te eres muy bueno. Somos malos. Pero su bondad del Espíritu de Dios en nuestra vida es lo que nos ha llevado a buscar esa verdad divina, a buscar y amar a nuestro Señor Jesucristo. Pero la corrupción priva de la verdad a la gente. 4, la corrupción llena la tierra de paganismo. La corrupción llena la tierra de paganismo. Esdras 9:11. Dice que prescribiste. Prescribiste, es como cuando usted va al doctor, ¿verdad que el doctor le prescribe medicina? Es la misma palabra. Se te hace una prescripción. A ver, tú estás enfermo de esto, ya te hicimos los exámenes, ya te hicimos todo chequeo, estás enfermo de esto. Pero aquí está la prescripción. Y el doctor saca la pluma, la nota, toma, pasa y compra tu medicamento. ¿Sí entiendes ese concepto? Es lo que dice aquí. Dice que prescribiste por medio de tus siervos los profetas diciendo, la tierra en la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de qué, hermanos? De la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que en ella han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Este pasaje lo podemos aplicar fácilmente, hermano, a cómo la iglesia vive en un mundo corrupto. ¿Sí ves corrupción para todos lados? Pregunto, en tu trabajo, ¿con quién trabajamos? ¿Con hijos de Dios o con hijos del diablo? ¿Qué pasó, hermano? No los escuché. Quizás, no sé, no, es que trabajo con mi familia, pastor, no sé qué son. Toda persona que no tiene a Cristo, a ver, les voy a decir algo que les va a doler así, el alma, pastor. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Pero les voy a decir algo, todos los que no son hijos de Dios son hijos del diablo. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermano? Y yo sé que se puede decir, no es cierto, pastor, yo reclamé a mis corrompiditos para Cristo. Es una cosa, mientras no creen en Cristo, son hijos del diablo. Incluye a nuestra familia, nuestros seres más queridos y amados. Quien no tiene a Cristo, el espíritu de desobediencia opera en ellos, hermanos. Duele, ¿verdad? ¿Sabes por qué nos duele? Bueno, los que han estado muchos más años aquí conmigo, dicen, nada, pastor, amén, amén, amén y amén. Pero las personas que quizás van a empezar a escuchar, ¿cómo? No, pero si no es cierto, allá me dijeron que si pactaba $1,000, toda mi familia iba a ser de Cristo. Te estafaron, te robaron,
Como decimos en México, te chamaquearon. Nadie puede comprar la salvación de nadie. El único que pagó en la cruz es Cristo. Y dice la Biblia, todo aquel que en él cree no se perderá, sino que tendrá, ¿qué? Vida eterna. Vivimos en un mundo corrupto, hermanos. Vivimos en un mundo corrupto. Por eso cuando tú llegas con tu familia a tu casa y haz de cuenta que ven, ellos te miran y dicen, aguas, ahí viene el diablo. No, el diablo son ellos. El diablo son ellos. Ellos son los que aborrecen al Señor, los que aborrecen a Cristo. Cuando estás en tu trabajo y tú dices, oye, pero la Biblia dice, oh, vas a empezar con la Biblia otra vez. Aguas con el aleluya. Aguas con el hermanito, no digan malas palabras porque está el hermanito. Y cuando esa gente se burla, quiero que entiendas, es el diablo riéndose de la verdad y de la vida nueva que está en tu alma. Y te voy a dar un consejo. Nunca te avergüences de ser hijo de Dios. Jamás. Jamás. Somos hijos de Dios por pura misericordia. Amén, hermanos. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros estuviéramos de ese lado. Estuviéramos de allá, de aquel lado, burlándonos, riéndonos, rechazando, haciendo toda clase de tontería en contra de los hijos de Dios. Pero cuando el Señor nos trajo a Él, vemos, ahora miramos, ahora sí entendemos. ¿Se recuerda cuando usted iba caminando de rodillas a rezarle a la Virgen del Chorrito? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan, hermanos? Nuestro país, México, lleno de idolatría, ¿verdad? ¿Sí o no? Va la gente caminando de rodillas en la Basílica de Guadalupe con un cuadro atrás y llenos de nopales. Esa clase de idolatría es abominación a nuestro Dios. Es abominable a nuestro Dios. La Santa Muerte, ¿ya adora la Santa Muerte? ¿Adoran a Malverde? ¿Malverde, el señor de los traficantes? Escúcheme, amado hermano, vivimos en un mundo corrupto, en un mundo lleno de corrupción. Por la gracia de Dios, el Señor nos ha llamado y nos ha dicho, no toquen lo inmundo. En otras palabras, no te corrompas como ellos se han corrompido. Es lo que dice el Señor. No dice que no los saludes. No te toco porque eres un inmundo. No dice eso. Dices que no participes en sus inmundicias, que no seas partícipe de lo que ellos hacen, su paganismo. Quinto, la corrupción corrompe a otros por medio de conversaciones. Fíjense hasta dónde llega la corrupción, hermanos. La corrupción corrompe a otros por medio de conversaciones, no conversiones, no, conversiones no, conversaciones, pláticas. Dice 1 Corintios 15, versos 33 y 34. Fíjense lo que dice Pablo, no erréis, no falles al blanco. Las malas conversaciones, ¿qué? Corrompen las buenas costumbres. El 34, velad debidamente y no pequéis. Porque algunos, ¿qué, hermanos? No conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Hermanos, todos tenemos pláticas, ¿sí o no? Todos platicamos con gente, ¿sí o no, hermanos? Iglesia, todos tenemos pláticas. Pero la Biblia nos enseña claramente que debemos de tener cuidado con quién platicamos y qué platicamos. Ahí va otra vez. Tenemos que tener cuidado con quién platicamos y qué platicamos. Porque las conversaciones corrompen, amada iglesia. Corrompen. Yo siempre he dicho, si alguien te viene con chismes, críticas, murmuraciones, degeneraciones, denigraciones, de lo que sea, escúchame, ponme atención en esto. Dile, ¿sabes qué? Mis oídos no son bote de basura. Ve con tus chismes a otra persona. Las malas conversaciones corrompen. Yo he mirado con mis propios ojos personas bien animadas y de repente una llamada con alguien los cambia absolutamente todo, hermanos.
¿Pero qué te pasó? No, es que platiqué con fulano y platiqué con mengano y ya, se acabó el fuego, ¿veló? Por eso les advierto y les digo. Ahora, usted dirá, porque hay gente que ¿cómo lo diré? Hay gente que en vez de crecer en el conocimiento de la verdad, crecen en mañosos, para que me entiendan. Se hacen más mañosos en vez de crecer en el conocimiento de Dios. Usted dirá, pero ¿me quiere manipular con quién hablar? No, porque quiero que entiendas esto. Te lo dije al principio, la corrupción es individual. ¿Cuántos están aquí? Todo lo que tú dejes que corrompa tu alma, ¿sabes a quién va a corromper? ¿Sabes a quién? Solamente a ti. Solamente a ti. Solamente tú te vas a empezar a cargar de amargura, de crítica, de murmuración, de tristeza, de cosas mundanas. Hoy en día ya es común ver a los cristianos, yo en las redes sociales, a cristianos hablar malas palabras. Es común, ya hablan malas palabras. ¿Y por qué? Es que yo no soy ningún religioso. ¿Qué no he leído que ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios? Sino la que sea necesaria para edificación. Pregunto, ¿no está mal que un cristiano hable malas palabras? Hermanos, cuide su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así es que vivimos en un mundo corrupto que debemos de cuidar con quién hablamos y lo que hablamos. Porque las malas conversaciones corrompen, hermano. 6. La corrupción sale por medio también de nuestras palabras. Santiago capítulo 3, verso 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, fíjense lo que dice Santiago, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Y la lengua qué, hermanos? Es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo? Creo que lo he dicho esto. ¿Se recuerdan cuando Pedro le dijo a Cristo, Señor, ¿cómo vas a ir a morir tú en la cruz? Nada de esto te acontezca. ¿Quién estaba hablando por esas palabras? El diablo. Hermanos, amada iglesia del Señor, amados hermanos en Cristo Jesús, cuidemos nuestras palabras siempre. No con todos podemos bromear, no con todos podemos platicar, no con todos tenemos esa libertad de hablar las cosas, ¿verdad que no, hermanos? Pero más que nada, cuidemos nuestras palabras y la intención de nuestras palabras. Y eso es un consejo que nos da a todos, la Escritura, a todos. ¿Por qué? Porque si no cuidamos, lo único que vamos a hacer es incendiar bosques. A través de los chismes y las críticas, todo eso es algo que yo siempre he dicho a través de mi vida como ministro. Es una de las grandes batallas que siempre he mirado contra la gente o con la gente. Siempre el chisme, la murmuración ha sido grandes desgracias en la vida de la gente. Si observamos todo esto, hermano, cómo el pecado corrompe y ha corrompido grande parte de las, mejor dicho, toda la humanidad, la ciencia, la tecnología, la ciencia hoy en día, la ciencia quiere negar a Dios. Profesando ser sabios, ¿se hicieron qué? Necios. La tecnología. Pregunto, hermano, ¿no mucha tecnología para mucha gente ha sido una puerta más fácil para el pecado? La pornografía se ha disparado en un 1000% más. La maldad, todo se ha disparado a través de la tecnología. Yo no estoy en contra de la tecnología. Yo uso tecnología en mi vida, tengo computadoras en mi vida, pero déjame una cosa. El mal no está en estos aparatos. El mal está en el corazón. Este aparato lo puedo usar para bien
la tecnología la puedo usar para bien o la puedo usar para destruir y destruir mi vida. Así es que tengamos mucho cuidado siempre. También la política, la moral, la religión, la educación. Hoy en día, leyes que quieren. De hecho, hay un hombre-mujer, está entre hombre-mujer, está entre hombre-mujer y mujer y hombre. Un drag queen, no sé si lo ha oído. Ese hombre le están dando permiso en ciertas escuelas infantiles a darles clases a los niños acerca de cómo los bisexuales, los homosexuales y todo ese mundo perverso de homosexualidad también tiene cabida dentro de la vida de la humanidad. En otras palabras, deben de aceptarlo como algo normal y natural. Hay leyes que tratan de educar a nuestros hijos en todas esas cosas, ¿o no, iglesia? Políticas y morales. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado. Punto número 3. Deme 3 minutos y termino. ¿Cómo evitar que la corrupción termine con nosotros? Es una pregunta, ¿cómo evitar? Porque quizás después de ver tantos pasajes desalentadores, usted se dirá, bueno, pastor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para estar bien, para hacer lo bueno? Porque yo creo que cada uno de ustedes quieren agradar a Dios, ¿no, hermanos? A ver, ¿cuántos quieren agradar a Dios? Hay en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios. Por eso estamos aquí, venimos a buscarlo, ¿no? ¿Cómo evitar la corrupción? Que la corrupción termine con nosotros. Primero, creyendo al Evangelio, hermanos. Creyendo al Evangelio. Usted dirá, así de simple, así de sencillo. Así de sencillo. Mira que Dios no te pidió que te fueras caminando de aquí a la luna, ¿eh? Mira que Dios no te pidió que pusieras el río Nilo en tus manos. No te pidió algo imposible. Dice la Biblia, no dijo el Señor Jesús, para el que cree todo es posible. Iglesia, para el que cree todo es posible. Cree el Evangelio. Créelo con todo tu corazón. Deja de ser el cristiano nominal. Deja de ser el cristiano nada más de palabra. No. Ríndete total y absolutamente a Cristo Jesús. Porque eso es creer el Evangelio. Eso es creer al Señor. Dice 2 de Pedro capítulo 1 verso 3. 2 de Pedro capítulo 1 verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante ¿qué, hermanos? El conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de ¿qué? Que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué quiere decir este pasaje que Pedro nos explica y nos dice? Hermanos, que lo único que te va a hacer huir del mundo y de su pecado y de los brazos y los tentáculos del pecado que constantemente están tratando de abrazarte y atraparte es el Evangelio de Cristo Jesús. El conocimiento del Señor. Ahora, como he dicho, ¿verdad que nunca terminamos de conocer, hermanos? Iglesia, nunca terminamos de conocer. Nunca acabamos de conocer. Hay gente que dirá, pero yo ya leí la Biblia toda completa, pastor. Todo ya la leí. Pero eso no es suficiente, ¿o sí? ¿No? La habrás leído. Pero Jesús no dijo lean la Biblia para que me conozcan. Dijo el Señor Jesús. Fíjate, Jesús no dijo lean la Biblia para que tengan vida eterna. Él dijo escudriñen las Escrituras porque en ella está la vida eterna. ¿Sabes qué significa escudriñar? ¿Sabes qué significa escudriñar? Como cuando se te pierde un billete de 100 en la casa y lo buscas hasta debajo de la alfombra. ¿No se te ha perdido algo y lo has buscado? Hermanos, que uno de a 100
¿De qué color son esos? Uno de a 100, un billete de a 100. $20, ¿se te ha perdido y lo has buscado? ¿Has volteado todo? De hecho, la Biblia dice acerca de una mujer que perdió una moneda. Barrió toda la casa buscando esa moneda hasta que la encontró y se alegró. Nosotros como hijos de Dios, hermano, no debemos de descansar, de buscar y sacar, porque la palabra de Dios es como una mina de oro. ¿Qué harías tú si te encontraras una mina de oro en tu casa, así en el patio de atrás? Que fueras, patearas y miraras una piedra allí, pero que fuera una piedra de oro. ¿Qué harías, mi amado hermano, hermana? ¿Qué harías? Yo te aseguro que y traes a los perros, no vengan, ayuda, porque ya ve que los perros son buenos para escarbar. ¿Sí o no, iglesia? ¿No sacarías todo lo que hubiera ahí? La palabra de Dios es así. Pero hay gente que nada más nada más, pues Juan 3:16 y ya, hasta ahí llegó el cuento, hermano. Hasta ahí le llegó la mecha, hasta ahí acabó. No, la palabra de Dios es inagotable. Todos los días tiene algo que decirte. Todos los días tiene algo que enseñarte. 2, no regresando a la necedad, sino obedeciendo, hermanos. No regresando a la necedad, sino obedeciendo. Segunda de Pedro 2:19 dice, ahí mismo, el capítulo 2, versos 19 y 20 dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora usted dirá, pero pastor, ellos tenían conocimiento, porque dice en el verso 20, tenían conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Te lo he dicho y te lo vuelvo a decir, el conocimiento no es suficiente. Muchas veces al cristiano le llega un hambre por conocer más y saber más y saber más y saber más y pastor, ¿qué estudio? Y pastor, ¿qué leo? Y pastor, ¿qué hago? Quiero conocer más. Pero escúchame esto, la vida de conocimiento tiene que llevar a la par una vida de actividad espiritual, que significa adoración. La adoración no es fingida, la adoración tiene que ser de tu corazón, tiene que ser de tu alma. La adoración es rendición a Cristo. Y no me refiero a la adoración aquí en conjunto. Me refiero a la adoración en tu vida misma, diaria. Adorar a Dios. Orar a tu Padre Celestial. El conocimiento, solamente conocimiento. Quiero que entiendas que solamente va a llenar tu cabeza de letras y letras y letras y pasajes bíblicos y pasajes bíblicos y pasajes bíblicos. Pero eso tiene que bajar al corazón tuyo, para que empiece a germinar una vida espiritual. ¿Me estoy explicando, hermanos? Para que empiece a producir una vida espiritual. Para que tú puedas tener un discernimiento espiritual. Así es que esas personas que se llenan de conocimiento, pregunto, ¿no ha visto pastores? De hecho, últimamente se escucha un poco más común, pastores que se suicidan. Sí. Últimamente ha habido casos de pastores que se suicidan. Yo soy pastor. Y he meditado, he pensado, bueno, ¿por qué puede llegar a quitarse la vida un ministro de Dios? Echando pensamiento de la presión de la gente, la presión a veces que pasa uno con la gente, con la iglesia, a veces la necedad de la gente, a veces la traición de la gente, a veces el menosprecio de la gente, a veces todas esas cosas que el ministro tiene que soportar. Es como cuando el avión pasa grandes turbulencias. Usted se imagina, cuando pasa turbulencia, ¿usted cree que el piloto no tiembla también, hermanos? Y tiene que sostener el avión de la misma manera. Son presiones que vienen en la vida uno como ministro, como pastor. Y fulano ya no vino, y fulano ya no viene, y fulano cuando lo llamamos no contesta, y mengano cuando se le necesita no aparece, y nada más viene cuando hay tacos. No, eso no causa presión. Pero todas esas cosas que vienen a la vida de uno, y, oh Señor, ¿qué pasa? Yo predico tu palabra y en vez de la iglesia crecer parece que se va la gente, se asustan. Son presiones que vienen a la vida. Pero de ahí
agarrar una pistola y darme un tiro, comer veneno de ratas. No, prefiero dejarlos a ustedes y me voy a Hawái a vivir, hermanos. ¿Sí? ¿A poco no, hermano? Si no quieren tener pastor, pues no tengan pastor. Yo me voy a Hawái a vivir mi vida. Nos vamos a Hawái, dice el hermano. No vamos a Hawái. No, pero yo aparte, no. Amén, dice el hermano, lo seguimos. Ah, Señor, ¿qué hice? No se crea. Pero escúcheme, iglesia, escúcheme. Hay personas que se llenan de mucho conocimiento, pero si ese conocimiento no llega a tu alma, a tu corazón, tarde que temprano vas a empezar a pagar un precio de desánimo, de desaliento, de una vida vacía, porque el conocimiento no es suficiente. Usted dirá, pero esos conocieron al Señor, ahí lo dice. El verso, ¿cuál es el verso? El 20, ¿verdad? Ciertamente ellos habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento. El conocimiento es bueno, pero no es suficiente. Necesitas rendirte a Cristo. El evangelio no quitará totalmente la corrupción de nosotros hasta que muramos. Entonces resucitaremos en incorrupción total y absoluta. Eso te debe de dar esperanza, hermano, y te debe dar esperanza y debes de tener paciencia con tus hermanos que también son iguales de corruptos que tú. O sea, en una escala menor, pero tenemos corrupción. ¿O no? Escúcheme. El humano sin Cristo, para pintárselo así, para que lo entiendan, porque hay personas que a veces no me entienden lo que trato de hablar, porque después me doy cuenta que no me entendieron nada. Pero el humano sin Cristo es 100% corrupto. El cristiano en Cristo aún tiene un 5% de corrupción. Lo que quiero que entienda, que sus hermanos en Cristo contienen corrupción, hermanos. Porque muchas veces la gente cuando viene a la iglesia se imagina que todos somos una parvadita de ángeles, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Piensan que todos somos perita en dulce, ¿sí o no, hermanos? Pero no. Tarde que temprano vas a ver nuestras corrupciones. Cuando salgan nuestras corrupciones, no te desanimes, no te desalientes, porque es lo que aún está por morir. Termino, 1 Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, tu persona un día va a morir corrupto y resucitará ¿en qué? Incorrupción. Y dice el 53 y 54 de ahí mismo. Porque es necesario, a ver, dígalo conmigo, es necesario, se necesita, es necesario que esto corruptible, o sea, se refiere a nuestro cuerpo, se vista ¿de qué? Y esto mortal, estoy leyendo el verso 53 y 54, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Así es que, por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, usted y yo somos llamados a aguantar, a soportar y a lidiar con el 5% de la corrupción del que está a tu lado. Y de ese que les está predicando cada domingo, amén, hermanos. Así que cuando usted no hay algo que no le gusta, usted diga, ese es el 5% de la corrupción de mi pastor. Pero un día, por la misericordia y la gracia de Dios, porque estábamos perdidos y ahora estamos aquí glorificando su nombre. Un día este cuerpo irá a descansar. Por eso te he dicho, a la muerte no le tengas miedo. La muerte espérala como tu victoria final. Será la puerta que te dirá, pasa, pasa a la gloria de tu Dios. La muerte no es nuestro enemigo. La muerte es simple y sencillamente el último pasaje que se paga para pasar a la gloria de nuestro Dios. Por eso dice la Biblia que la muerte de los hijos de Dios es agradable a los ojos de nuestro Dios, hermano. Pero nosotros tenemos que vivir en esta vida librándonos de esa corrupción y llamándolos. Llámalos, hey, corruptos.
Salgan de esa corrupción. Salgan de esa vida. Se van a perder. ¿Acaso Noé no les predicó por 120 años, iglesia? ¿No predicó mientras se construía el arca? De la misma manera, nosotros vivimos construyendo nuestra vida en Cristo Jesús, pero les gritamos, corruptos, vengan para acá, vénganse al Señor, vengan a Cristo. Sea quien sea, tu familia, sea quien sea, llámalos, que salgan de esa corrupción, que abandonen esa corrupción, no les hagas caso. Van a decir toda clase de tontería, que somos unos hipócritas, que somos falsos, que somos mentirosos, que somos de lo peor. Tú diles, wherever, ven para acá, acércate a Cristo. Ven al Señor, déjate de tonterías y ven. Son puros pretextos, ¿sí o no, hermanos? Puras excusas los que ellos quieren para decir, yo tengo la razón, ustedes son los malos. Tienes razón, somos malos, pero nada más el 5%, pero tú eres el 100%. Así es que tú necesitas a Cristo, así como lo necesito yo. ¿Me explico, amados hermanos? Póngase de pie conmigo. Póngase de pie conmigo. Vamos a hablar con nuestro Dios.